De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista, uno de los 4, nada más son 4, elegidos por Dios para escribir el Evangelio. Solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más 4. De entre todos los posibles que hubieran podido ser elegidos por Dios para escribir lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús, inspirados por el Espíritu Santo. Y Lucas y Marcos no eran de los 12 apóstoles. En cambio, Mateo y Juan sí. Es más, de San Lucas ni siquiera sabemos si conoció a Jesús en vida. Lo más probable es que no, que después se hizo discípulo. Era un médico y era un hombre muy culto y se convirtió al Señor, lo amó al Señor y puso por escrito el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra cómo se fue extendiendo el Evangelio. Otro dato posible de San Lucas es que conocería a la Virgen María en persona, eso sí, porque es el único que nos transmite del Evangelio de la infancia datos pues que solamente María, que los vivió, lo pudo haber comentado, como la Anunciación. Estando María desposada con un varón de la estirpe de David llamado José, el ángel vino a su presencia. La Anunciación solo San Lucas la comenta, porque se cree pues que conocería a la Virgen le daría algunos datos y él se ayudaría de estos datos de fuente mariana
para completar el Evangelio, sobre todo el Evangelio de la infancia. Por lo tanto, pues fue un hombre muy útil a la iglesia, un hombre que puso sus talentos al servicio del Evangelio. Sabía escribir en un griego elegante. El Evangelio de San Lucas es de un griego más cuidado, un lenguaje mucho más fino que el de los otros. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Primero, conocer al Señor. Yo creo que ya lo conocemos, algunos desde niños, otros más grandes, otros lo estarán apenas conociendo y otros no lo conocen. Cuando conoce uno al Señor, pues hay que servirlo y amarlo. ¿Y servirlo cómo? Pues con lo que uno tiene, con la vocación que Él nos ha dado, con las cualidades que Él nos ha dado, con el celo con el que lo han hecho los santos como San Lucas. Se enamoró del Señor y lo sirvió a su iglesia, fue, y eso lo tenemos muy seguro, fue discípulo ayudante de San Pablo. Por eso la primera lectura de hoy, que es preciosa, abre su corazón San Pablo, muy humano San Pablo, se sentía abandonado, como todos los seres humanos de repente tienen que padecer ingratitud de los hombres. Esta página que escuchamos hoy en la primera lectura es muy emotiva. San Pablo dice a Timoteo: haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Cuando alguien se siente necesitado del afecto de alguien, porque enumera cómo lo han abandonado, incluso habla de un enemigo. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. También los apóstoles tuvieron que padecer. En este caso San Pablo dice: Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Todos sus amigos, discípulos, ayudantes, lo habían abandonado. Y viene esta frase, por eso se escoge esta primera lectura el día de San Lucas: el único que me acompaña es Lucas. Era fiel, era leal, era gran amigo de San Pablo. Este médico, cuando se entregó a Cristo, pues puso a su servicio todas las virtudes humanas. Era un hombre muy leal. Y sigue enumerando San Pablo. Hasta se me hace curioso cómo dice, trae a Marcos, al otro evangelista. Pero lo que se me hace curioso: cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade. Pues muy humano, ¿verdad? Oye, se me olvidó mi suéter en tu casa, tráemelo. Así les decimos a los amigos: tráeme el abrigo que dejé en tu casa. Y es palabra de Dios. Lo interesante es que esto lo inspiró el Espíritu Santo. También las cosas humanas. He investigado yo, bueno, ¿y cómo serían los abrigos de ese? Eran mantos. No son los abrigos ahora sofisticados, pues mantos. A eso le llamaban abrigo. Los judíos se ponían una túnica y luego el manto que servía cuando hacía frío, cuando hacía viento, cuando hacía aire del desierto, se tapaban la cara. Eran mantos, abrigos. Tráeme el abrigo que dejé en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos, dice San Pablo. ¿Qué eran los libros? No había imprenta, recuerden, eran rollos. Y los pergaminos eran pues más finos, más caros, eran en piel de cabra, los pergaminos. Por eso, tráeme especialmente los pergaminos y los rollos. Y ya sigue diciendo: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Cuando alguien nos haga daño, acordémonos que también a San Pablo, en la palabra de Dios lo dice, a San Pablo hubo quien le hiciera daño. Yo creo que todos podríamos ponerle el nombre de Alejandro el herrero otro nombre, porque ha habido personas que nos han hecho mucho daño. Hasta dice: el Señor le dará su merecido, cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Y luego, como con dolor, dice: la primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Me abandonaron, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Optimista, Pablo.
no quedó con la amargura. Tengo enemigos, me han hecho daño, que no se les tome en cuenta. Y fíjense qué preciosa expresión. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Eso es la primera lectura que hoy en la fiesta de San Lucas nos trae. San Lucas, pues, sí fue leal a San Pablo, colaboró con la iglesia y sobre todo, repito, su gran mérito haber puesto por escrito el Evangelio. Un Evangelio que se distingue sobre todo por la misericordia. Cuando habla de lo que Jesús dijo e hizo, que ese es el contenido de la buena nueva o evangelio, como les decimos, subraya la parte de la misericordia. Por ejemplo, por dar un ejemplo de entre tantos, la parábola del hijo pródigo, esa maravillosa parábola de la misericordia de Dios con los pecadores, es única de San Lucas. Ningún otro evangelista lo trae. Hubo aspectos que él subrayó porque tenía en mente que Dios es amor, que Dios es misericordia. Él lo habría experimentado en su vida y entonces subraya esto. También se distingue por hablar del Espíritu Santo. Es el evangelista del Espíritu Santo. Gracias a San Lucas conocemos la acción del Espíritu Santo, sobre todo cuando empezaba la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles también se le llama el libro del Espíritu Santo, porque ahí dice literalmente cómo actuó el Espíritu Santo. Desde Pentecostés vino sobre los apóstoles y luego muchas veces dice el libro de los Hechos, que siempre leemos en el tiempo de Pascua. Toda la Pascua meditamos el libro de los Hechos de San Lucas. Hechos de los Apóstoles escrito por este médico. Ahí muchas veces repite, el Espíritu Santo nos dijo que fuéramos a tal ciudad. El Espíritu Santo eligió a Pablo y a Bernabé para esta misión. El Espíritu Santo vino sobre los paganos. Constantemente narra la acción del Espíritu Santo. Gracias a San Lucas conocemos que el Espíritu Santo guía a su iglesia. También otro dato, otra característica que subraya, la dignidad de la mujer. Es el que habla, por ejemplo, de algunas mujeres que seguían a Jesús para servir a él y al grupo de los apóstoles con sus bienes. Es el que habla, por ejemplo, de María Magdalena, aquella mujer que se convirtió y sirvió al Señor. Juana, mujer de Cusa, y otras. Menciona mucho a las mujeres, cosa que otros evangelistas no subrayan tanto. Él dio a entender que Jesús tiene a la mujer pues un respeto, un amor muy grande, gracias a San Lucas. Y terminó su vida, no sabemos exactamente más detalles, dónde murió, cómo murió, pero lo que sí sabemos es que entregó hasta su vida. Por eso la iglesia lo celebra de rojo. El rojo es recuerdo de la sangre derramada por Cristo. Todos los apóstoles, aunque no se sepan datos concretos, dónde murió, cómo murió, hasta dar su vida por Cristo, terminaron su estancia aquí en la tierra. De San Lucas se cree que haya muerto también mártir. Y hay tradiciones, leyendas, y por eso se le celebra de rojo, porque dio su vida por Cristo. Pues hoy le pedimos a San Lucas que interceda por nosotros. Le agradecemos a Dios que nos haya dado a un hombre pues tan extraordinario. Gracias a él, 2000 años nos hemos alimentado con la palabra del Evangelio, su Evangelio, que por cierto, les recuerdo cómo hay un año, cada 3 años, un año lo dedicamos a leer el Evangelio de San Lucas los domingos. Es el ciclo C. Les recuerdo, o les digo, si no lo saben, hay 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. En el ciclo A se lee a San Mateo los domingos. En el ciclo B, ahorita estamos en el ciclo B, San Marcos. A partir del próximo Adviento,
que va a ser ya dentro de un mes más o menos, empezaremos ya casi el tiempo de Adviento, vamos a leer a San Lucas. Nos va a acompañar todo el año. Luego vuelve Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, a lo largo de los años, nosotros podemos escuchar, meditar, oír la palabra de Dios a través de lo que escribió San Lucas. Qué gran labor hicieron los evangelistas en la iglesia. Por eso la iglesia los honra con fiesta. Hoy es fiesta litúrgica. Por eso rezamos el Gloria. Por eso las lecturas son propias de la fiesta de este evangelista San Lucas. Que nos aliente pues este día Dios a cada uno a anunciar su evangelio. No, a lo mejor no escribiendo, puede ser que algunos sí. A lo mejor nunca vamos a escribir nada de la palabra de Dios, pero sí de palabra y sobre todo con el ejemplo. Eso dice el evangelio que hoy leemos. Vayan y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Los cristianos tenemos que salir al mundo a anunciar el reino de Dios, con nuestro ejemplo y también con la palabra. Que seamos evangelizadores, anunciadores de la buena nueva, del amor de Dios. Hace mucha falta. El mundo tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Hay mucho dolor en los corazones, hay mucha amargura, hay mucha rebeldía, hay mucho pecado. La palabra proclamada puede hacer cambiar esos corazones, puede hacer que nazca la alegría, el amor de Dios. Eso hizo San Lucas toda su vida. Le pedimos al médico querido Lucas, interceda hoy desde el cielo por nosotros. Que así sea.